de carne es el proyecto de ley C2EMIN, que son las reformas al programa de asilo que mencioné antes. Y otro elemento de eso es que permite al gabinete cancelar o suspender documentos de inmigración de diferentes tipos. Así que, esencialmente, les da más supervisión y un poco más de control. Así que tienes esas reformas pero al mismo tiempo me gustaría enfatizar que sí, fundamentalmente, la perspectiva sigue siendo la misma. Lo que Carney está tratando de hacer no es un restriccionista de la inmigración. No es alguien que esté tratando de reducir significativamente las cifras con el tiempo. Está reconociendo que el público canadiense es tan hostil hacia los altos niveles de inmigración ahora que necesita emprender ciertas reformas para posiblemente resucitar ese viejo consenso sobre inmigración ALOC, lo cual creo que le resultará muy difícil de hacer. Vale. Bueno. Ese es un buen resumen. Sin duda, se están produciendo muchos cambios para moderar las cifras pero siguen siendo relativamente altas. Se podría argumentar, como es obvio, en este ámbito de la política hay que trabajar con la opinión pública para no perder apoyo, si te entiendo, Riley. Así que, en este caso, quiero dar un paso atrás por un momento y reflexionar un poco sobre el tipo de impactos que ha tenido la alta inmigración o la gestión de esos expedientes en el público canadiense. Y creo que hay algunos hitos históricos realmente significativos. Y quiero darte un ejemplo. Una sería la tragedia que ocurrió hace algunos años en Humboldt, Saskatchewan, Holt, donde tuvimos una cantidad extraordinaria de trabajadores temporales que ingresaron en la clasificación laboral de conductores de camiones. Y ese es otro conjunto de detalles al respecto. Pero hay un patrón constante, y pueden ver informe tras informe, que demuestra que hay preocupaciones sobre la seguridad y la capacitación de las personas que ingresan. ¿Y creen que tragedias como esa realmente han arraigado en las mentes de los canadienses la idea de que tal vez realmente hemos abierto la puerta demasiado? ¿Fue ese un hito significativo en la historia de Canadá? Lo fue por completo. Fue un evento realmente trágico, y no es el único de su tipo, porque estos desastres de camiones ocurren todo el tiempo. Hay personas que son traídas de la India, que no tienen experiencia conduciendo en las carreteras invernales canadienses, y es simplemente alucinante que un gobierno traiga personas sin exigir un grado significativo de capacitación para estas ocupaciones increíblemente peligrosas. Pero creo que va más allá, y la gente empieza a preguntarse, ¿por qué necesitamos camioneros extranjeros? ¿No hay camioneros canadienses? ¿Por qué necesitamos traer gente para este tipo de ocupaciones? Empezamos a traer, por ejemplo, el programa de trabajadores extranjeros temporales se puso en marcha por primera vez en los años 70. Fue 100 años después de la Confederación. Habíamos prescindido del programa de trabajadores extranjeros temporales. Se puso en marcha en los años 70. La parte de baja cualificación se añadió a principios de la década de 2000 y, relativamente reciente en el amplio espectro de las cosas. Y desde entonces, se han creado todas estas industrias que están muy concentradas en trabajadores extranjeros. Bueno, Jens Liskel, no solo en el transporte de camiones, sino también en la comida rápida. Bueno, Felix se creó inicialmente como En los años 60 tenías el programa de trabajadores agrícolas temporales, que era específicamente para la agricultura. Pero después de eso se salió de control y ahora tiene todo ya sabes. El ejemplo famoso, por supuesto, es Tim Hortons. Desde Tim Hortons hasta McDonald's, desde tu centro comercial local hasta complejos hoteleros y camiones. Todo como resultado de la intensa presión de ciertos elementos del lobby empresarial. Todo se ha difundido con estas altas concentraciones de trabajadores extranjeros. De hecho, y es muy visible en la comunidad. Me pregunto, entonces, con el debido respeto hacia esas empresas, si existe una cierta frustración. Quiero decir, lo escucho ya sabes, decir en la comunidad agrícola y en diferentes industrias que muchos canadienses no quieren hacer este tipo de trabajo. Y ver aquí, por supuesto, hay un debate en marcha aquí. ¿Cómo consigues que todo el mundo trabaje? Quiero decir, hay todo tipo de personas que están desempleadas o subempleadas, por decirlo de manera educada. Quiero decir, crecí trabajando en granjas todo el tiempo. Y, bueno,
Tuve una experiencia muy positiva. Pero, ¿cuál es tu respuesta a eso? ¿Cómo logras el equilibrio adecuado entre la gente que viene al país y al mismo tiempo intentas incentivar los cambios, ya sea mediante salarios más altos o automatización? Hay todo tipo de soluciones para mantener el equilibrio desde el punto de vista político, para que no tengamos un alto desempleo juvenil, Eren, que es un problema real en este país. ¿Tienes alguna idea, Riley, que puedas ofrecernos? Sí, y creo que el problema es que es como la situación del huevo y la gallina. Si no tuviéramos el programa de trabajadores extranjeros temporales, y los jóvenes estarían haciendo estos trabajos. Y puedo decirlo con certeza porque, mira, tienes aproximadamente un 7% de desempleo total en este momento. Y eso está un poco subestimado porque, bueno, no incluye a las personas que han dejado de buscar y cosas así, así que probablemente sea mucho más alto. Y luego el desempleo juvenil es del 14%, y ese es el ángulo estadístico MUL. Pero también tienes estas anécdotas realmente poderosas en las que sigues viendo estos videos que circulan en línea. La más reciente es que 5,000 jóvenes de Calgary se presentaron en una feria de empleo. Así que son 5,000. Y estas son personas como un joven que le dijo al periodista que lo estaba entrevistando: mira, he solicitado 100 trabajos y ni siquiera he tenido respuesta de uno. Ya sabes, estas son personas que en realidad estarían muy contentas de trabajar en un Tim Hortons, en un centro comercial local o algo así durante el verano, o a tiempo parcial durante la universidad. Así que no creo que la gente no esté dispuesta a trabajar. Creo que este grupo de presión empresarial ha logrado convencer al gobierno federal y, en cierto grado, a los gobiernos provinciales de que necesitan estas altas concentraciones de trabajadores extranjeros. Y lo que dicen es que se debe a la escasez de mano de obra. Pero yo diría que las cifras de desempleo por sí solas refutan la idea de que haya una escasez general de mano de obra. Pero puede que tengan razón en que en ciertos sectores específicos hay escasez de mano de obra muy específica, BIMA, pero en esos casos no hay una única respuesta. No tienes que traer trabajadores extranjeros porque hay una escasez de mano de obra específica para un sector. Hacer eso, aplicar esa solución en realidad desincentiva a las empresas a hacer lo que deberían hacer, que es formar a la gente, ofrecer incentivos y aumentar sus salarios en determinados casos. Y esta entrada constante de mano de obra barata, en realidad, reduce la productividad porque anima a estas empresas a tener este modelo de baja cualificación y bajos salarios en lugar de innovar. Y si hablas de agricultura, puede que haya razones para el programa de trabajadores agrícolas estacionales, pero recuerda que eso fue en los años 60. El programa de trabajadores extranjeros temporales en su conjunto, en términos de empleos de alta y baja cualificación, comenzó en los años 70 y luego a principios de los 2000. Por lo tanto, podría argumentarse con bastante éxito a favor de abolir los flujos de trabajadores extranjeros temporales de bajos y altos salarios y mantener el programa de trabajadores agrícolas estacionales. Pero incluso diría que deberíamos tener cuidado de asumir que ningún canadiense hará esos trabajos si les damos la oportunidad. Ya sabe, en los años 60 e incluso más tarde, en Vancouver existían esos programas en los que traían adolescentes de una parte de Vancouver en camiones a las zonas agrícolas de Richmond y City, etc., para que fueran recolectores de fresas durante el verano. No digo que esto vaya a resolver todos los problemas. Solo digo que nos precipitamos un poco al suponer que la escasez de mano de obra solo se puede resolver con mano de obra extranjera. No, me gusta la forma en que nos desafía a pensar un poco más allá, y con el fin de intentar priorizar la contratación de canadienses. Quiero decir, si consideramos la posibilidad de formar a la próxima generación, para que pueda abordar la importante crisis de productividad de Canadá, seguramente parte de esa respuesta sea aumentar la participación laboral de todas las categorías de edad, incluidos los jóvenes. Así que eso me parece bien. Es sorprendente que sea tan fácil, por ejemplo, que un negocio minorista contrate a muchas personas para externalizar básicamente su función de a empresas extranjeras que con mucho gusto reclutarán y realizarán la formación básica y entonces listo,
tendrás mano de obra y no tendrás que preocuparte por eso. Así que creo que este es un asunto muy preocupante y creo que los canadienses sin duda lo están percibiendo y creo que eso es parte del desafío que tenemos en nuestro sistema de inmigración. La otra cosa fundamental que recuerdo muy bien es el reciente informe del Auditor General que, no sé qué decir o criticó nuestro sistema de inmigración como un problema. ¿Puede darnos un resumen del informe del Auditor General? Porque fue bastante condenatorio. Claro. Eran tu fortin que ciriente, inte, y la far y coc inte portin. Tomaron una muestra de posibles casos de fraude en el programa de estudiantes internacionales y descubrieron que solo se estaba haciendo un seguimiento de un porcentaje minúsculo. Creo que tomaron alrededor de 150,000. Descubrieron que incluso se estaban investigando varios miles, pero descubrieron que dentro de ese pequeño número, un porcentaje significativo de esas investigaciones se suspendieron después de que las personas dejaron de responder a sus correos electrónicos. Entonces, Ushi, en otras palabras, Iskin, estaban investigando Ishipin, entre comillas, Ishish, estas posibles situaciones de fraude Ishipin, que podrían ser personas que simplemente no asisten, Ishipin, personas que trabajan cuando no deberían hacerlo, Kishipin, que violan las condiciones de su visa de residente permanente o temporal. Y entonces, Simple y Teleguts, en algunos casos, Ulcock, simplemente dejaron de investigarlos una vez que dejaron de contactarlos. Y quiero decir que podrías ententon. Ya sabes, es muy interesante ententon, como podrías ententoton. Nunca imaginarías que eso pasara con la CRA. ¿Sabes? Si alguna vez tengo la desgracia de ser auditado por la CRA, entonces puedo decir con certeza que si dejo de responder a sus correos electrónicos NTO, no suspenderán esa investigación. No tienen esa misma actitud hacia los ciudadanos canadienses. Bueno, creo que es interesante porque dicen, bueno, Eni, miren, no tenemos suficientes recursos para investigar estos casos de fraude Eni, pero esperen un segundo, porque ese es un titular clave. El presupuesto del auditor general se redujo. Así que en realidad, no tenían los recursos para llevar a cabo investigaciones a una escala suficiente para darles una respuesta estadística creíble sobre el grado de fraude que ocurre en el sistema. Quiero decir que esto no se lo pueden inventar. Esto parece sacado de una mala película. Oh, Pay, ¿no? Sí, y realmente lo es. Y quiero decir que pienso y me pregunto sobre la idea de que no tienen los recursos. Por un lado, si realmente no tienen los recursos, entonces obviamente la respuesta sería recortar el número total de visas que están asignando hasta que alcance una cifra tal que sí tengan los recursos para investigar el fraude. Pero sí me pregunto sobre la realidad de esta idea de que no tienen fondos suficientes porque vi en los niveles de inmigración más recientes, plan del gobierno de Carney, que está asignando, creo, $1,700 millones a lo que ellos llaman un conjunto de medidas de reclutamiento para académicos como académicos extranjeros ocupaciones auxiliares, altamente cualificadas. Sí, supuestamente ocupaciones altamente cualificadas, pero si le preguntas al canadiense típico, ¿crees que vale la pena gastar casi $2,000 millones para reclutar profesores? Creo que probablemente dirían, mira, creo que ya tenemos suficientes, o dirían, bueno, no podemos contratar profesores canadienses. Inuen, quiero decir, es realmente ridículo. Y me imagino que si dedicaran ese mismo presupuesto de reclutamiento extranjero a combatir el fraude, ¿cierto? Correcto. Exactamente. Pero el quid de la cuestión es que el informe del auditor general fue bastante condenatorio. Y esto nos lleva de vuelta a su solución primordial o OVAM. PIN, como dice usted, y cordón de seguridad aquí. PIN COFAM, que es cerrar el grifo para realmente reducir el sistema hasta que tengamos el control OVAM, de lo contrario tendremos más de lo mismo. ¿Es esa una respuesta, Riley? Sí, por supuesto. Killian, sí. Bueno, cerrar el grifo es la respuesta que tradicionalmente hemos utilizado a lo largo de la historia de Canadá, y, desde la Confederación hasta principios de los 90, cuando las condiciones internas eran difíciles en términos de economía, cerrábamos el grifo, y en ciertos periodos precisos, cuando sentíamos que necesitábamos inmigración por razones específicas, lo volvíamos a abrir, y luego lo volvíamos a cerrar. Y creo que hay razones de peso para cerrarlo ahora, y creo que dejarlo cerrado durante varios años, porque, si lo piensas, todos los sistemas de nuestra sociedad se han visto totalmente desbordados por el auge de la inmigración pospandémica. Desde los hospitales hasta la vivienda y los servicios sociales. Necesitamos tiempo para ponernos al día, y
Reevaluar el propósito de nuestro sistema de inmigración. ¿Por qué